El asfalto de la autopista no tiene piedad. A cada centímetro que avanzo, siento cómo el calor devora mi vientre y cómo mis patas traseras, esas que ya no siento, se desgastan contra las piedras afiladas. El ruido es ensordecedor, camiones que pasan a toda velocidad. El viento que arrastra arena directamente a mis ojos, el latido acelerado de mi propio corazón que no entiende por qué seguimos moviéndonos si ya no hay a dónde ir. Lía me miró a los ojos una última vez antes de cerrar la puerta del auto. Todavía escucho su voz chillona diciéndole a Eduardo: «No quiero un perro paralítico, nos va a arruinar las vacaciones y yo no voy a estar cambiando pañales de un animal». Luego, el motor rugió y me quedé solo, con el pecho pegado al suelo hirviente, viendo cómo el coche blanco se convertía en un punto diminuto en el horizonte. Antes de este asfalto hirviente que ahora devora mi pecho, mi mundo olía a café por las mañanas y a la suavidad de la alfombra beige donde esperaba a Eduardo cada tarde. Yo no siempre fui este rastro de dolor que se arrastra por la autopista bajo el sol de mediodía. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que mis 4 patas golpeaban el suelo de madera con ritmo mientras corría a recibir a Lía con mi juguete favorito, una pelota roja que chillaba cuando la mordía. Mi nombre es Bruno, y durante 8 años fui el perro perfecto. Eduardo me encontró cuando era un cachorro abandonado en una caja de cartón frente al supermercado. Tenía apenas 2 meses y temblaba de frío. Él me envolvió en su chaqueta y me llevó a casa, prometiéndome que nunca más conocería el abandono. Y cumplió su promesa durante mucho tiempo. Lía llegó 3 años después. Al principio, ella me adoraba. Me llamaba mi príncipe peludo y me permitía dormir a los pies de su cama. Me cepillaba el pelo cada domingo mientras veía sus programas de televisión y siempre guardaba un pedazo de su sándwich para mí. Pero todo cambió aquella tarde de marzo. Yo estaba en el jardín delantero, vigilando como siempre lo hacía, cuando un coche apareció de la nada. No tuve tiempo de reaccionar. Escuché el chirrido de las llantas, sentí un golpe brutal en mi costado izquierdo y luego nada más que dolor cegador. Cuando desperté, estaba en una clínica veterinaria y mis patas traseras simplemente no respondían. El doctor le explicó a Eduardo que mi columna vertebral había sufrido un daño severo, que probablemente nunca volvería a caminar con normalidad. Eduardo lloró. Lía guardó silencio. Ese silencio fue el primer aviso de que mi vida perfecta estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi ese brillo de asco en los ojos de Lía. Fue cuando regresamos a casa después de 3 días en la clínica. Eduardo me cargó con cuidado desde el auto hasta la sala, sosteniéndome como si fuera de cristal. Mis patas traseras colgaban inertes, balanceándose con cada paso que él daba. Cuando me depositó sobre la alfombra, intenté pararme por instinto. Mis patas delanteras respondieron, pero las traseras simplemente se quedaron ahí, como 2 cuerdas sin vida. Caí de lado y el golpe contra el suelo hizo que un gemido escapara de mi garganta. Lía estaba de pie en la cocina, con los brazos cruzados y esa expresión que yo no conocía. No era la mujer que me abrazaba cada mañana. Era alguien diferente, alguien frío. «Eduardo, esto va a oler mal, va a manchar todo el suelo», dijo ella mientras se alejaba de mí, como si mi parálisis fuera contagiosa. Yo intenté arrastrarme hacia ella, usando solo mis patas delanteras. Buscaba su mano para decirle que seguía siendo el mismo Bruno, que mi corazón seguía latiendo por ella. Pero cuando llegué cerca de sus pies, ella dio un paso atrás y arrugó la nariz. «No, Bruno, quédate ahí». Esas 3 palabras me partieron más que el accidente. Eduardo intentó consolarme, me trajo agua y comida, pero yo no podía dejar de mirar hacia la cocina donde Lía lavaba los platos con movimientos bruscos. Escuché que murmuraba algo sobre el veterinario, sobre gastos, sobre sacrificio. Esa palabra cayó sobre mí como una piedra. ¿Sacrificio? Yo no entendía qué había hecho mal. Mi accidente no fue mi culpa. Yo solo estaba protegiendo nuestro jardín, haciendo mi trabajo de guardián como ellos siempre me habían enseñado. Los primeros días fueron un infierno silencioso.
Eduardo instaló pañales especiales debajo de mí para evitar que ensuciara el suelo. Cada vez que necesitaba hacer mis necesidades, sentía una vergüenza que me quemaba por dentro. Lía pasaba a mi lado sin mirarme. Antes, ella solía agacharse y rascarme detrás de las orejas cada vez que entraba a la sala. Ahora, simplemente caminaba alrededor de mí, como si yo fuera un mueble roto que estorbaba su camino. Intenté llamar su atención de todas las formas que conocía. Gemía suavemente cuando ella pasaba cerca. Movía mi cola con toda la fuerza que me quedaba. Incluso intenté arrastrarme hasta su habitación una noche. Pero cuando llegué a la puerta, ella la cerró en mi cara. «Eduardo, saca a ese perro de aquí. No puedo dormir con ese ruido». Una tarde, mientras Eduardo estaba en el trabajo, escuché a Lía hablando por teléfono con su hermana. Yo estaba echado bajo la mesa del comedor, tratando de hacerme invisible. Su voz sonaba molesta, casi histérica. «No sabes lo que es vivir con un perro así, Mónica. No puede caminar. Se arrastra por toda la casa dejando marcas en el suelo. El veterinario dice que necesita tratamiento especial, que podríamos conseguirle una silla de ruedas para perros, pero ¿tú sabes cuánto cuesta eso? ¿Y para qué si igual va a ser un estorbo? Yo no firmé para esto cuando Eduardo lo trajo a casa». Cada palabra era una puñalada. Me di cuenta entonces de que para Lía, mi valor había estado siempre atado a mi utilidad, a mi capacidad de correr, de saltar, de ser el perro perfecto para sus fotos de redes sociales. Recordé todas las veces que ella me hacía posar con lazos navideños, con sombreros de cumpleaños, con disfraces ridículos. Yo lo hacía porque veía felicidad en sus ojos, pero ahora esos ojos solo reflejaban disgusto. Eduardo regresaba cada noche con noticias sobre posibles tratamientos. Había encontrado un fisioterapeuta especializado en perros, había investigado sobre sillas de ruedas adaptadas, incluso había contactado con un grupo de apoyo para dueños de mascotas con discapacidad. Pero cada vez que él mencionaba estos planes, Lía estallaba. ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a quedarse en casa cuidándolo mientras tú estás trabajando? Yo no, Eduardo. Yo tengo mi vida, tengo mis planes. Sus planes. Siempre sus planes, nunca los nuestros. Una noche los escuché discutir en la cocina. Yo estaba en mi cama nueva, una manta vieja que Eduardo había colocado cerca del sofá. Lía gritaba que habían planeado unas vacaciones desde hacía meses, que ella necesitaba ese descanso, que no iba a cancelar todo por un perro que ya cumplió su ciclo. Eduardo intentó defenderme al principio. Dijo que yo era parte de la familia, que no podían abandonarme cuando más los necesitaba. Pero el veneno de Lía es fuerte y persistente. Ella lloró, suplicó, manipuló. Le dijo que si él me elegía a mí, estaba eligiendo perderla a ella. Y en ese momento, en medio de esa cocina oscura, mi destino quedó sellado. Lo que yo no sabía es que faltaban solo 3 días para que el asfalto de la autopista se convirtiera en mi nueva casa. El día antes del viaje, Lía empezó a empacar las maletas. Yo la observaba desde mi rincón en la sala, siguiendo cada uno de sus movimientos, con la esperanza de ver alguna señal de que me llevarían con ellos. Siempre habíamos viajado juntos. Recordaba perfectamente el olor del mar en nuestras últimas vacaciones, cuando yo corría por la playa y Lía se reía mientras las olas mojaban mis patas. Recordaba cómo ella me tomaba fotos con su celular y decía que yo era el perro más fotogénico del mundo. Pero esta vez, cuando vi que sacaba mi correa del armario, mi corazón dio un salto de esperanza. Intenté arrastrarme hacia ella, moviendo mis patas delanteras con toda la fuerza que me quedaba. El sonido de mi vientre raspando contra el suelo de madera llenó la habitación. Lía ni siquiera volteó a verme. Enrolló la correa y la guardó de nuevo en el armario. «No la vamos a necesitar», le dijo a Eduardo cuando él preguntó por qué la había sacado. Esa noche, Eduardo se sentó a mi lado por última vez. No lo sabía entonces, pero fue nuestra última conversación de verdad. Me acarició detrás de las orejas, justo en ese punto que siempre me hacía cerrar los ojos de placer. Su mano temblaba. «Perdóname, Bruno», susurró con una voz que apenas podía escucharse. «No soy lo suficientemente fuerte». Yo lamí su mano,
tratando de decirle que lo entendía, que no estaba enojado con él. Pero la verdad es que una parte de mí sí estaba rota. Eduardo había sido mi héroe, el hombre que me salvó de aquella caja de cartón hacía tantos años. Y ahora, ese mismo hombre no podía salvarme de la mujer que dormía en su cama. La mañana del viaje llegó con un silencio pesado. Lía se despertó temprano y preparó café. El aroma llenó la casa, pero no me trajeron mi desayuno como siempre lo hacían. Eduardo cargó las maletas al auto mientras yo observaba desde la ventana. Intenté ladrar, pero mi garganta solo produjo un gemido débil. Nadie me había explicado qué iba a pasar conmigo. En mi mente de perro, pensé que tal vez me llevarían a casa de algún amigo, o quizás a una guardería como otras veces. Nunca imaginé lo que realmente tenían planeado. Cuando Eduardo volvió a entrar, me cargó en sus brazos. Por un momento sentí alivio. Pensé que finalmente me subirían al auto, que todo había sido un malentendido. Me llevó hasta el asiento trasero y me colocó sobre una manta vieja. Lía iba en el asiento del copiloto, con sus lentes de sol oscuros y su teléfono en la mano, escribiendo mensajes sin parar. No me miró ni una sola vez. El auto arrancó y yo pegué mi nariz a la ventana, viendo cómo nuestra casa se alejaba. Las calles de la ciudad dieron paso a la carretera y la carretera dio paso a la autopista. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Yo iba echado en el asiento trasero, sintiendo cada bache, cada curva. Mi estómago se revolvía, no solo por el movimiento del auto, sino por un presentimiento que crecía dentro de mí como una sombra. Eduardo no hablaba. Lía tarareaba una canción mientras revisaba su teléfono. De repente, el auto empezó a reducir la velocidad. Miré por la ventana y vi que estábamos en medio de la nada. Solo había asfalto, cielo azul y un calor que hacía temblar el aire a lo lejos. No había casas, no había árboles, no había señales de vida. Solo una autopista interminable que cortaba el desierto en dos. Eduardo detuvo el auto en el arcén. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Lía se bajó primero y abrió la puerta trasera. El calor entró como una bofetada, golpeando mi cara y llenando mis pulmones de aire seco. «Bájalo ya, Eduardo. No tenemos todo el día», ordenó ella con una voz que no admitía réplicas. Eduardo me cargó, pero esta vez sus manos no eran cuidadosas. Eran rápidas, nerviosas. Me depositó en el suelo ardiente del arcén y di un salto involuntario cuando mis patas delanteras tocaron el asfalto caliente. Mis patas traseras simplemente cayeron como sacos de arena. Levanté la cabeza y busqué los ojos de Eduardo, rogándole con la mirada que me explicara qué estaba pasando. Pero él no me miraba. Tenía los ojos fijos en sus zapatos, como si el suelo fuera lo más interesante del mundo. Lía, en cambio, me miró directamente, y en esos ojos vi todo lo que necesitaba saber. No había amor, no había pena, no había nada más que impaciencia por terminar con esto e irse. «No quiero un perro paralítico», dijo con esa voz chillona que todavía resuena en mis oídos. «Nos va a arruinar las vacaciones y yo no voy a estar cambiando pañales de un animal. Ya cumplió su función». Eduardo cerró la puerta trasera del auto sin decir una palabra. Lía ya estaba de vuelta en su asiento, retocándose el maquillaje en el espejo. El motor arrancó. Yo intenté arrastrarme hacia el auto, clavando mis uñas en el asfalto, pero ellos aceleraron. La última imagen que tuve de ellos fue la placa del auto alejándose, dejando una nube de polvo que me cegó. Me quedé allí, en medio de la autopista, bajo un sol que parecía tener la intención de derretirme, y por primera vez en mi vida entendí lo que era estar completamente solo. Si crees que Lía es un monstruo por lo que me hizo, déjame tu comentario y suscríbete para que mi historia no sea olvidada. El primer kilómetro fue el más difícil, no porque mis músculos estuvieran cansados, sino porque mi mente se negaba a creer que el coche blanco no iba a dar la vuelta. Cada vez que escuchaba un motor a lo lejos, levantaba mis orejas llenas de polvo con la esperanza irracional de ver el rostro arrepentido de Eduardo, pero solo recibía ráfagas de viento caliente y el desprecio de los conductores que pasaban a toda velocidad sin siquiera mirarme. El asfalto de esta autopista no es liso como el de la ciudad,
Tiene pequeñas piedras incrustadas que se clavan en mi vientre mientras me arrastro, como si 1000 agujas estuvieran cosiendo mi piel al camino. Mis patas traseras son 2 pesos muertos, 2 sombras que se niegan a caminar pero que también se niegan a soltarme. Siento el roce constante de mi columna contra el pavimento áspero, un sonido sordo y rasposo que me recuerda a cada centímetro que avanzo cuán roto estoy. El rastro que voy dejando atrás está hecho de pelo arrancado, de sangre seca y de la poca dignidad que Lía me permitió conservar cuando me empujó fuera del auto. Recuerdo perfectamente la sensación de sus manos en mi lomo. No fueron las manos suaves que me acariciaban los domingos, sino unas manos frías, mecánicas, decididas a deshacerse de un problema. El tacto de sus anillos de plata contra mi columna todavía me quema más que el sol. Sus palabras siguen retumbando en mis oídos como el trueno de una tormenta que nunca termina. «Bájate de una vez, estorbo». No me lo pidió. No hubo súplica ni disculpa. Fue una orden, fría y definitiva, como quien tira basura en un contenedor. A medida que el sol sube en el cielo, el olor del asfalto cambia. Ahora huele a quemado, a goma derretida, a muerte lenta. Mis uñas delanteras, las únicas herramientas que me quedan para moverme, se han desgastado tanto que puedo ver la carne viva debajo. El dolor me sube por los hombros, atraviesa mi cuello y se instala detrás de mis ojos como un martillo constante. He avanzado aproximadamente 2 kilómetros y mi lengua cuelga de mi boca, seca como un trozo de cuero viejo que alguien olvidó al sol. El aire aquí abajo, pegado al suelo, es denso y está lleno de humo de escape. Cada vez que un camión enorme pasa a mi lado, la vibración hace que mis huesos tiemblen y el miedo me paralice aún más que mi propia lesión. Hubo un momento en que me detuve bajo la sombra de un pequeño arbusto seco en la banquina. La sombra era diminuta, apenas cubría mi cabeza, pero era la primera pausa del infierno que había encontrado. Mis ojos ardían por el polvo y por las lágrimas que no sabía que un perro podía derramar. Miré hacia atrás, siguiendo el rastro de sangre que había dejado, esperando ver el auto de Lía regresando. Pero el horizonte solo me devolvía el espejismo del calor bailando sobre la pista vacía. Eduardo solía decir que yo era su guerrero, su pequeño luchador que nunca se rendía, pero ahora me sentía como un residuo, como algo que se le cayó a alguien por accidente y que nadie quiere recoger. Me pregunté por qué Lía me odiaba tanto. Intenté recordar si alguna vez le había hecho daño, si había mordido alguno de sus zapatos caros o si había ensuciado su sofá blanco. Pero no encontré nada. Yo solo había sido Bruno, el perro que esperaba junto a la puerta cada tarde, el que dormía a sus pies cada noche, el que lamía sus lágrimas cuando ella discutía con Eduardo. Mi único crimen fue tener un accidente que no busqué. Fue quedarme paralizado protegiendo una casa que ahora me había expulsado como a un extraño. En el 3er kilómetro, el dolor físico empezó a ser superado por una fatiga que me nacía del alma. El sol me estaba cocinando por fuera, convirtiendo mi pelaje en un horno portátil. Podía sentir cómo mi piel se ampollaba bajo el pelo, cómo el calor entraba en mi cuerpo y me robaba cada gota de energía. Pero lo que más me dolía era el desprecio de Lía grabado en mi memoria. Ella me había mirado como si yo fuera un error que había que corregir, un problema logístico que estorbaba sus planes de vacaciones perfectas. Para ella, un perro que no puede caminar es un mueble roto que ocupa espacio y arruina la decoración. Sin embargo, a pesar del cansancio que me arrastraba hacia la rendición, mi corazón latía con una terquedad que yo mismo no comprendía. Mis patas delanteras se clavaron en la tierra seca una vez más, jalando mi cuerpo destrozado 1 centímetro adelante. No sabía a dónde iba, no tenía un plan ni un destino. Solo sabía que no podía morir aquí, en el lugar exacto donde ella me había tirado, porque eso significaría que Lía tenía razón al llamarme basura desechable. Cada metro que avanzaba era una declaración silenciosa. Yo valía más que su crueldad, yo merecía más que este final. Los autos seguían pasando. Algunos reducían la velocidad por curiosidad, pero nadie se detenía. Para ellos yo era solo un bulto peludo al lado de la carretera, un obstáculo
que evitaban con un giro rápido del volante para no ensuciar sus neumáticos. Me pregunté cuántos de esos conductores tenían perros esperándolos en casa, cuántos de ellos besaban a sus mascotas cada mañana, pero me ignoraban aquí, muriendo bajo el mismo sol que calentaba sus parabrisas. La indiferencia humana es más letal que cualquier veneno. Llegué al 4.º y mis fuerzas estaban a punto de desaparecer por completo. El calor había formado ampollas enormes en mi pecho y cada vez que arrastraba mi vientre sentía que estaba pasando sobre brasas encendidas. Mi visión se había vuelto borrosa. El gris del asfalto se mezclaba con el azul del cielo en una masa confusa de sufrimiento sin forma. Pero justo cuando mis ojos empezaban a cerrarse y mi corazón parecía querer detener su marcha cansada, escuché algo diferente. No era el rugido agresivo de un motor que pasa de largo, sino el chirrido de unos frenos y el crujir de la grava bajo unos neumáticos que se detenían. Lo que no sabía entonces es que ese sonido cambiaría todo. Levanté la cabeza con el último resto de energía que me quedaba. A unos metros de mí, una camioneta de mantenimiento, de esas de color naranja brillante con franjas reflectantes, se había detenido en el arcén. Vi abrirse la puerta del conductor y unos pies calzados con botas de trabajo pesadas tocaron el suelo con un sonido seco. Mi primer instinto fue el miedo. Lía también tenía pies y los usó para alejarme de su vida. Eduardo también tenía pies y los usó para regresar al auto sin mirar atrás. Me encogí todo lo que pude, esperando un golpe o un grito que me ordenara quitarme del camino. Pero entonces escuché una voz. No era una voz llena de asco o de impaciencia, sino una voz cargada de una tristeza profunda, una voz que temblaba al pronunciar palabras que yo no entendía, pero que sonaban como una oración. Un hombre con un chaleco fluorescente amarillo y casco de seguridad se arrodilló a mi lado, ignorando por completo el calor del asfalto que debía estar quemando sus rodillas a través de la tela de sus pantalones de trabajo. Sus manos no me empujaron hacia atrás. Se quedaron suspendidas en el aire, como si tuviera miedo de que yo me rompiera más de lo que ya estaba. En ese momento, levanté mis ojos hacia los suyos y por primera vez en 4 kilómetros, el sol dejó de ser lo más brillante que veía. Los ojos de este hombre eran oscuros, profundos, y estaban llenos de lágrimas que él ni siquiera intentaba ocultar. «¿Qué te hicieron, pequeño?», murmuró, mientras extendía lentamente su mano hacia mi cabeza. Yo quise gruñir, quise advertirle que no confiaba en los humanos, que todos mienten, que todos abandonan, pero cuando sus dedos callosos tocaron mi pelo enredado y lleno de polvo, algo dentro de mí se quebró. No era un toque calculado como el de Lía antes de empujarme, era un toque que me reconocía como un ser vivo que merecía cuidado. Salvador, así se llamaba según leí después en su chaleco, sacó una botella de agua de su camioneta, vertió un poco en su mano ahuecada y la acercó a mi hocico. El agua estaba tibia por el calor del día, pero para mí era el líquido más dulce que había probado en mi vida. Lamí su mano con desesperación, sintiendo cómo cada gota devolvía un poco de vida a mi garganta seca. Él esperó con paciencia infinita hasta que terminé. Luego vertió más agua y más, hasta que finalmente pude levantar la cabeza sin que todo me diera vueltas. Con movimientos lentos y deliberados, Salvador deslizó sus brazos debajo de mi cuerpo, uno bajo mi pecho, otro bajo mi vientre quemado. Cuando me levantó del suelo sentí un dolor agudo atravesarme, pero también sentí algo que había olvidado: protección. Me acercó a su pecho y pude escuchar los latidos de su corazón, un ritmo tranquilo y constante que parecía decirme que el tiempo de arrastrarme había terminado. Olía a gasóleo, a sudor de trabajo honesto, a café viejo y a algo más que no pude identificar entonces, pero que ahora sé que era compasión pura. Me subió a la cabina de su camioneta y el contraste fue brutal. El aire acondicionado estaba encendido y el aire frío golpeó mi piel chamuscada, provocándome un alivio tan intenso que mis ojos se cerraron involuntariamente. Me colocó con cuidado sobre el asiento del pasajero, que estaba cubierto con un trapo viejo manchado de grasa.
No me importó. Era el lugar más suave en el que había estado en horas. Salvador sacó un cuenco plegable de plástico de la guantera y lo llenó con más agua fresca. Lo puso frente a mí y simplemente esperó. Bebí como si nunca hubiera conocido el agua. Bebí hasta que mi estómago dolió por la cantidad. Bebí hasta que las lágrimas empezaron a rodar por mi cara, mezclándose con el polvo. Salvador no me apuró, no me quitó el cuenco. Solo se quedó ahí, sentado en el asiento del conductor, observándome con esa mirada que decía más que 1000 palabras. Mientras la camioneta comenzaba a moverse, miré por la ventana y vi cómo el asfalto hirviente de la autopista se alejaba. 4 kilómetros de mi propia sangre, pelo y desesperación se quedaban atrás, marcando el camino de mi antigua vida hacia el olvido. Salvador hablaba por un teléfono viejo mientras conducía. Su voz era un murmullo bajo que me arrullaba. No entendía sus palabras, pero podía sentir el tono de su preocupación, la urgencia mezclada con ternura. Escuché que mencionaba algo sobre patas, sobre parálisis, sobre casa. Miré mis patas traseras que descansaban inmóviles sobre el trapo manchado. Por un segundo, el miedo regresó. ¿Y si Salvador se daba cuenta de que yo estaba roto? ¿Y si él también decidía que un perro paralítico no valía la pena el esfuerzo? Lía lo había decidido. Eduardo también. ¿Por qué este extraño sería diferente? Como si pudiera leer mis pensamientos, Salvador extendió su mano derecha mientras conducía con la izquierda y me acarició detrás de las orejas, justo en ese punto que Eduardo solía rascar antes de que Lía lo convenciera de que yo era basura. Cerré los ojos y por un instante el sonido del motor de la camioneta ahogó los gritos de mi pasado. El viaje duró lo que parecieron horas, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo de llegar a ningún lugar. Cuando la camioneta finalmente se detuvo, abrí los ojos y vi una casa pequeña con paredes blancas y un jardín que olía a tierra mojada. No era grande ni lujosa como la casa de Lía, pero tenía algo que la otra nunca tuvo. Se sentía como un hogar. Salvador apagó el motor y se giró hacia mí. Sus ojos todavía estaban húmedos. «Vas a conocer a alguien muy especial, Bruno», me dijo con una sonrisa que temblaba en las comisuras. «Alguien que va a entender exactamente lo que estás pasando». Lo que yo no sabía es que detrás de esa puerta blanca me esperaba una niña que cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo y mi forma de entender qué significa realmente estar completo. Salvador me cargó en sus brazos y me llevó al interior de la casa. El olor era completamente diferente al de la casa de Lía. No había ese perfume artificial que me hacía estornudar, sino un aroma a ropa limpia tendida al sol y a comida casera cocinándose lentamente. Me depositó con cuidado extremo sobre una alfombra azul marino, tan suave que sentí ganas de llorar. Mis patas delanteras se hundieron en la textura acolchada, un contraste violento con las piedras afiladas y el pavimento que me habían destrozado las uñas durante 4 kilómetros. Me quedé allí inmóvil esperando a ver quién más aparecería para juzgarme, y entonces lo escuché. Era un sonido que conocía muy bien, el zumbido metálico de ruedas girando sobre el suelo de madera. Levanté la cabeza y la vi entrar en la sala. Lucía tenía el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y una sonrisa que iluminaba cada rincón de esa habitación. Estaba sentada en una silla con 2 ruedas grandes a los lados, moviendo sus manos con una destreza que solo da la costumbre. Se detuvo justo frente a mí y nuestros ojos se encontraron. No hubo asco en su mirada, no hubo lástima, solo hubo reconocimiento. Lucía se bajó de su silla con movimientos precisos y se sentó en la alfombra a mi lado. Sus piernas descansaban inmóviles, igual que mis patas traseras. Sus manos pequeñas buscaron mi cara y me abrazó con una fuerza que me hizo soltar un suspiro que llevaba días atrapado en mi pecho. «Papá, él es como yo», susurró ella con una voz llena de emoción. «Él entiende». En ese momento entendí por qué Salvador se había detenido en la autopista. Él ya sabía lo que era amar a alguien que el mundo a veces prefiere ignorar. Lucía comenzó a contarme historias
mientras me acariciaba el lomo con movimientos suaves que iban limpiando el polvo y el dolor. Me habló de su escuela, de sus amigos, de cómo sus ruedas eran sus alas. Por primera vez en meses, no me sentí como un estorbo. En la casa de Lía, yo era el perro paralítico que arruinaba las fotos perfectas de sus redes sociales. Aquí, con Lucía, yo era simplemente Bruno. Salvador apareció esa tarde con algo que cambiaría mi vida para siempre. Era una estructura pequeña, ligera y brillante, un arnés especial con 2 ruedas negras. Con paciencia infinita, me ajustó las correas suaves bajo el pecho, asegurándose de que nada lastimara mi piel todavía sensible. Cuando terminó, sentí algo que creía perdido: altura. Mis patas traseras ya no arrastraban mi columna por el suelo. Ahora descansaban seguras en el arnés, mientras 2 ruedas se convertían en mis nuevas aliadas. Di un paso torpe con mis patas delanteras, temiendo que el dolor regresara. Pero lo que sentí fue libertad. Salimos al jardín y, por primera vez desde el accidente, corrí. No corría como antes, pero corría con una fuerza que me nacía del alma. Lucía iba a mi lado en su silla, sus ruedas girando al mismo ritmo que las mías, nuestras risas y mis ladridos mezclándose en el aire fresco. Miré mis nuevas huellas en la tierra mojada. Ya no eran un rastro de sangre y desesperación, sino 2 líneas paralelas que hablaban de un nuevo comienzo. Lía pensó que al abandonarme en la autopista, me estaba quitando mi derecho a existir. Ella creía que un perro con discapacidad era una vergüenza que debía ser descartada. Pero aquí, bajo el sol que ahora me acariciaba en lugar de quemarme, entendí que la verdadera parálisis no estaba en mis patas traseras. Estaba en el corazón de piedra de aquella mujer que me abandonó. A veces, cuando el silencio de la noche cae sobre la casa de Salvador, recuerdo el rugido del motor del auto de Lía alejándose. Pero ese recuerdo ya no me duele. Ahora sé que ese abandono no fue mi final, sino la puerta que se abrió para encontrar el amor verdadero. Soy Bruno, el perro que se arrastró 4 kilómetros buscando un hogar y terminó encontrando una familia que me enseñó que estar de pie es una cuestión de espíritu, no de músculos. Y mientras tenga aire en mis pulmones y a Salvador y Lucía a mi lado, seguiré rodando hacia adelante, dejando atrás el pasado y abrazando cada segundo de esta segunda oportunidad que la vida me regaló. Si mi historia tocó tu corazón y crees que la discapacidad no define el valor de una vida, suscríbete para que más voces como la mía sean escuchadas. Déjame en los comentarios desde qué país nos ves y escribe "Justicia para Bruno" si crees que ningún animal merece ser abandonado por tener una discapacidad. Adopta, no compres. El amor no tiene raza y tampoco necesita 4 patas perfectas para ser infinito. He arrastrado mi cuerpo durante 4 kilómetros de agonía pura. Mis uñas delanteras están rotas, sangrando, de tanto clavar mi desesperación en el pavimento caliente. La piel de mi vientre se ha quemado tanto que ya no siento el dolor, solo un entumecimiento que me asusta más que el fuego mismo. Mis patas traseras son 2 pesos muertos que arrastro como cadenas, dejando un rastro de pelo y sangre que marca mi camino hacia ninguna parte. Pero lo que Lía no sabía es que este asfalto iba a ser testigo de algo más que mi agonía.